Buenas noches a todos. El tema de hoy, Be'ezrat Hashem, va a ser un tema de mucha información, mucha cultura, muchos conocimientos. Quiero dar la bienvenida a mi querido hermano Eli Zuli. Hola Eli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a compartir la clase hoy. Eli, abre tu micrófono. Ya. Eli, listo. Sí, ya estamos. תפתח עוד הפעם. Eli, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Eli? Bien, Baruch Hashem, ¿qué tal, Jajam? ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien, claro. Bien. Muy bien, Baruch Hashem. Pues buenas noches a todos. Vamos a comenzar porque hay mucho que decir. Y comenzamos con la introducción a toda la clase y a todo el tema que vamos a hablar hoy. En primer lugar, desde que Hashem creó el mundo, hay una clave de la creación que quizás es la clave número 1 y la más básica de toda nuestra existencia. Esa se llama el libre albedrío. Libre albedrío es algo que sin él no hay razón para el mundo. Sin él, quédate en el cielo, en el paraíso, como ángel. No hay ahí tentación, no hay libre albedrío. Vinimos a un mundo para batallar, luchar, y desde un inicio, siempre el ser humano tenía ese libre albedrío batallando con él. Desde la primera vez con Adam Arishon. Adam Arishon en Gan Eden, hay que aclarar ese punto importante de qué es lo que pasó allá. En la tentación o el libre albedrío consiste cuando la persona duda si hacer o no hacer algo. Hasta que comió Adán y Javá de la fruta prohibida, el libre albedrío consistía en la parte cerebral, la parte ideológica. El Or HaChaim HaKadosh, por ejemplo, explica en qué discutieron Adán y Javá, la serpiente que es del ángel Samechmem con Javá. ¿Cuál era la discusión? No era qué tan nutritivo es la fruta y si sabe a miel o sabe a limón. Era ideología. El Or HaChaim trae las preguntas difíciles de responder que hizo el Nahash a Javá, preguntándola, a ver, no entiendo la orden divina. Una de ellas, por ejemplo, dice que el árbol de Etz Hadat estaba en el centro del jardín y de sus raíces salieron todos los árboles alrededor, los árboles permitidos. Preguntó el Nahash a Javá, si la raíz, el árbol madre es prohibido, ¿cómo los árboles que salieron de sus raíces son permitidos? Preguntas ideológicas difíciles que Javá no sabía responder y por eso cayó. Desde entonces, siempre está la parte de ideología. Al comer se agregó la parte emocional, la parte del corazón, la parte de deseos carnales, placeres, problemas que tiene el cuerpo, no el cerebro. Por eso el ser humano, a raíz del pecado, tiene dos guerras continuas: su cerebro y su corazón, su mente, ideas, ideología y sus deseos. El judaísmo tuvo muchos problemas o dificultades o retos de libre albedrío cerebral, donde siempre estaba la otra cara de la moneda, donde Akadosh Baruj Hu daba mucha fuerza a todo lo contrario al judaísmo y a la fe, para que justamente haya libre albedrío. Por ejemplo, todo el sistema del Nahash es ideas equivocadas mentalmente a un yehudí. La Torah es el contrapeso. Esta viene a contrarrestar las cosas. Cuando la gente se le debilita los conocimientos de la Torah, el Nahash pues baila, envenena
Dice la Gemara, Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah Tablin. He creado la serpiente con sus ideologías locas que cada generación te estará mareando, pero he creado la Torah que es el antídoto. Si no te apegas a una cosa, perderás. Pues efectivamente, en todas las generaciones siempre había esa gran duda de qué quiere Akadosh Baruj Hu de uno. Y la respuesta es libre albedrío. Desde Adam Arishon, él era una idea al principio. Enfrente de él está la serpiente, que es el ángel del Yetzer Hara, el Samael, Samechmet. Abraham vino de un lado, pues Nimrod de otro lado. Yitzhak de un lado, Ishmael del otro. Jacob con sus ideologías y filosofías de vida y mundo venidero, y Esab con su modo de ver la vida y negar del mundo venidero. Moshe de un lado, pues Bilam de otro lado. Siempre en el mundo se mantiene el libre albedrío. Una de las épocas más difíciles de Am Israel a nivel ideología era la época de la destrucción del templo. Esa época tan difícil, esa época donde el templo ya no está funcionando como es debido, donde hay mucho desacuerdo con toda la parte del servicio de los Kohanim en el Bet HaMikdash, cuando hay tantas preguntas sin respuestas, en ese momento mucha gente empezaron a proclamarse como líderes, como Mesías, si son los que se fueron al desierto de Yehudá, si son los Dukim, los Baitusim, cada uno jalaba la cobija hacia su lado. Y como no había un buen liderazgo, la gente pues andaban confusas. Y discusiones ideológicas, muchas de las preguntas no tenían respuesta. La invasión de Roma causó lo suyo. La destrucción del Bet HaMikdash, la destrucción de Jerusalén, el exilio, donde de repente te sales de tu país a la diáspora y no sabes qué se hace y topas con gente que creen en otras cosas. Dentro de todo ese caos empieza el movimiento de Yeshu y muchos Yehudim, que al principio eran todos Yehudim, de tanta confusión y de tanta desesperación, empiezan a tener las dudas muy grandes de fe, de comportamiento divino, de qué es lo que pasa. Esa época no se la deseo a nadie vivir. Tal grado era la dificultad de esa época que hasta Rabbi Akiva se confundió y pensó que Bar Kokhba era el Mashiach. Y como él se confundieron otros con otros, había un caos ideológico muy fuerte. Dentro de todo este caos, la pregunta que empezó a generarse unos años después era sobre el Mashiach. Quizás vino y no nos dimos cuenta. Quizás Dios mandó un Mashiach y no le recibimos. Quizás es un exilio para que aprendamos y algún día llegará el Mashiach. En una cosa hoy podemos estar seguros. Hasta la fecha no llegó. El Nachmanides, en su discusión famosa que hablaremos de ella más tarde, dice una frase muy obvia. Todos se basan que algún día va a llegar la Geula, también los Goim. ¿De dónde lo sacan? Pues de nuestros escritos, de nuestros profetas. Pues muy bien, pues nuestros profetas pusieron las profecías claras que va a llegar y qué va a pasar cuando llegue. Y una de ellas es que ya no va a haber guerras en el mundo. Pues nada más guerra hubieron. No llegó. Pero en ese entonces la vida era confusa, muy confusa. El Yehudí no sabía cómo vivir, qué opinar, qué decir. Eli, en ese entonces, empieza el sistema del Vaticano, el sistema del catolicismo, el sistema de los papas. Eli, hubieron papas judíos, ¿no? Sí, Jajam. Ante todo, gracias por la invitación. Es un placer, es un honor estar aquí también con usted y con el público. La verdad que sí, convertidos o no,
o con raíces o por leyendas, hubo, y no solamente hubo, sino incluso hay papas judíos. Han habido muchas historias a lo largo de los siglos sobre muchos Yehudim que se hicieron pasar por cristianos convertidos en la época de la Inquisición. Otros en realidad se convirtieron y que en algún momento lograron convertirse en papa de la iglesia. Hay otros que tienen raíces, otros papas que tienen raíces judías, pero que la iglesia los han convertido y los han santificado para al final terminar llamándolos como San Pedro, etcétera, etcétera. En verdad, la fecha siempre es diferente. Todo lo que fue la fecha de cuando murió o cuando nació, más bien, Yeshu, era diferente a la fecha que tenemos nosotros. La idea siempre fue del cristianismo es poner a Yeshu dentro de los 70 años de la destrucción del Beit HaMikdash, para decir que el motivo por el cual el segundo templo se destruyó fue porque los judíos habían entregado a Yeshu a Poncio Pilato. Pero hay diferencia entre las fechas. Pero bueno, precisamente, justamente, de ahí sale el primer papa, vamos a decir, o el primer obispo conocido como Peter, o le dicen San Peter o San Pedro en español, que en realidad su verdadero nombre no era ese, su verdadero nombre era Shimón, y era uno de los rabinos muy importantes, lo habíamos hablado hace poco, a quien supuestamente los apóstoles o los alumnos de Yeshu lo habían convertido en el primer obispo y en el primer papa de Roma, y figura en la lista del primer papa de la iglesia cristiana, que era San Pedro. Pero este era Rabbi Shimon Kippah, incluso Rabbi Shimon Kippah le decimos. ¿Por qué? Porque en ese momento había tanta persecución en contra de los judíos que los mismos Jajamim se juntaron para poder separar al cristianismo dentro de lo que era el judaísmo. Estaban dentro de la misma comunidad, y él mismo, hubo dos que se ofrecieron santificarse, solamente él les pidió que acepten todas las condiciones y que incluso los abonó los pecados que tendría que hacer, que ellos lo pudieran ellos cargar. Entonces, este era un jajá muy grande, se llamaba Shimon Kippah, que él se santificó, que es decir, Igdishet Ashmo, se santificó para poder separar al cristianismo, a los cristianos, a esa nueva religión, que había paganos, había también judíos, ameares, ignorantes, y lo separó completamente de la comunidad. No solamente que lo separó, sino que se lo llevó hasta Roma. Y ellos más adelante lo consideraron como el primer obispo, el primer papa, está considerado. Y él incluso les pidió que lo encierren en una torre y que por el duelo de Yeshu él no podía comer carne. Y muchas cosas, incluso lo habíamos dicho, que mandaba cartas, era un paitán, era un poeta. Y una de las cosas que lo trae también el Mahzor Vitri y muchos Jajamim, que el Rabbeinu Tam también lo trae, que una de las cosas que es el Nishmat que leemos hoy en día en Shabbat, también fue uno de los piutín que él envió justamente para que él al principio no le creían, él pensaban que fue como San Pablo. San Pablo al final era Shemuel, era Saúl Atarsit, que él al final lo mandaron con el mismo objetivo, pero al final se terminó convirtiendo. Incluso esto, lo que estoy diciendo, figura voy a compartir acá en pantalla un minuto para que veamos, figura déjame un segundo que lo voy a poner para que se pueda ver la pantalla, en un Rashi. Lo que pasa es que la Gemara está censurada, pero hay un Rashi que lo vamos a ver acá, acá incluso lo dice. ¿Por qué se llamaba Peter? Se llamaba Peter, o sea, porque Peter es Pedro. Dice, al Shem Shepotrim Legambre Mikol Torat Moshe. Él apartó a todos de la Torah de Moshe. Justamente por eso le pusieron San Peter o Pedro. Y los Jajamín dice ahí abajo con amarillo, dice Masru Otam, le mandaron esos piutín esos cantos que él mandó a la Rebina Tana Mabli para ver el Rosh Agolá, el momento era el líder de Babel, de los judíos, y de ahí mandaron a todos los lugares y se aceptó y lo pusieron para justamente el Nishmat, para Leitpalel, estos piutín, y
sabiendo que venían de él. Este era justamente San Pedro, que después él murió, lo mataron. ¿Y dónde está enterrado? Al final fue asesinado y está justamente enterrado en una tumba debajo de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Él es uno de los primeros, el primer papa yehudí y 100%. Y él fue el que separó lo que es el cristianismo. Y así lo trae Rashi también, lo vamos a ver acá. Bueno, lo traje, bueno, no está ahora. Hay un Rashi en Avodah Zará, en la Gemara Avodah Zará, que él trae ahí, o sea, Rashi que luego fue censurado, y él ahí explica cómo estos se santificaron a sí mismos para poder separar a lo que es el cristianismo del judaísmo y que sea una religión por aparte. Este era el famoso San Pedro y fue el primer papa Jajam de la iglesia. Eli, es decir, que si estamos hoy hablando de ciertos papas judíos, el primero es judío, pero no solamente judío, o sea, es diferente a todos los demás que vamos a hablar de ellos. Él en ningún momento deja el judaísmo, no como los demás que sí lo dejan en un momento dado. Este simplemente hace la función de separación y aclaración, es decir, a todos los judíos, que en ese entonces estamos hablando de puros judíos que creen en Yeshua, les dicen, vengan conmigo, salgamos de los templos, salgamos de Shabbat, salgamos de la tradición judía, vamos a abrir nuevos lugares de rezo, nuevas costumbres, y así de alguna forma los separa. Exacto. Para que lo que queda ya tengan su judaísmo normal y los que creen en Yeshua se vayan y hagan su nueva religión. Hasta aquí estamos bien. A partir de ahí sale lo que es el cristianismo. Justamente, la religión cristiana salió de esta nueva separación. Ok. Entonces, este es el primero que mencionamos. El segundo, aquí les quiero meter un poquito como aproximadamente 1000 años después. A partir del siglo X aprox, ya el catolicismo no está encerrado en Jerusalén, entre los Yehudim, entre los Talmidim de Yeshua, ya se abre al mundo, y tanto se abre al mundo que los judíos tienen muchos problemas. Quiero hoy hablar, vamos a hablar del segundo papa judío, pero lo quiero centrar alrededor de la vida de Rashi. Les voy a compartir pantalla. Rashi nació en el año 1040. Rabbi Shlomo Yitzhaki es uno de los comentaristas base de un yehudí. Lo interesante es que hasta la época de Rashi no había ningún rabino que se dedicó a explicar versículo por versículo. El Talmud es una cosa, la Kabbalah, el Zohar es otra cosa. No habían jajamim que se dediquen a explicar versículo por versículo. Rashi tomó esa tarea, él y sus alumnos. Aproximadamente, estamos hablando de 180 años de traducciones al versículo palabra por palabra. ¿Cuál es el motivo? Uno de ellos, no digo que es el único. En la época de Rashi comienzan a haber judíos que caen en discusiones ideológicas con sus vecinos. Habían discusiones públicas, pero las discusiones públicas, por ejemplo, la discusión de Rabbi Yehiel de París en el año 1240 era una discusión pública entre los católicos y los judíos. De tanto que Rabbi Yehiel contestó bien y puso en ridículo a la otra parte, del enojo mandaron a quemar todos los libros de Torah que había, no Sefer Torah de templo nada más, libros de bibliotecas. Nos falta mucho material de jajamí muy grandes que no existen hasta hoy porque se quemaron en Francia. 24 carrozas cargadas de puros libros.
es una cantidad anormal de manuscritos. Y eso se quemó a raíz de la discusión, porque ganamos la discusión. El Nachmanides, creo que es en el año 1267, entra en una discusión, gana la discusión y es obligado a ser expulsado de España. Y se tuvo que irse a Israel porque ganó la discusión. Esas discusiones eran públicas, pero había muchas particulares. Además, empiezan las cruzadas en el mundo. Aunque Rashi estaba en Francia, las cruzadas se desatan en Ashkenaz. Pero ahí, en Ashkenaz, en las cruzadas horrorosas y dolorosas, mueren los rabinos de Rashi, los amigos de Rashi, la familia de Rashi. Y todos simplemente deseaban vivir su judaísmo, tranquilos. Las cruzadas hicieron de lo suyo. Se le ofrecía a la gente o convertirse o morir. La mayoría se dejaban morir. 20% morían. El otro 80% no que se convertía, sino que eran niños, ancianos, así. Pero los fuertes, los jóvenes, los grandes, mátame. Y eso hacía enojar más. Hasta tal grado morían tanta gente al Kiddush Hashem en tal de no dejar su judaísmo, que en la tefilá, miren aquí, el lenguaje es Ve'asheva et ha'avodah lidvir beteja. Ve'ishe Israel utfilatam be'ahavat tekabel beratzon. Lo que dice aquí, que los sacrificios de Am Israel, a Kadosh Baruj Hu, pronto recibirás con amor. Quitaron la palabra pronto. Y decían, Veishe Israel utfilatam, be'ahavat tekabel. Abajo tienen el original, Veishe Israel utfilatam, mehera tekabel beratzon. ¿Por qué quitaron la palabra mehera? Explicó uno de los historiadores, que nosotros cuando decimos Veishe Israel, te refieres a los sacrificios. Pronto lo recibirás. Pero ellos traducían la palabra Veishe Israel como los Yehudim que se sacrificaron a tu nombre, Ribono Shel Olam. Recíbelos con amor, pero no podían poner la palabra Meherá. Meherá quiere decir que pronto mueran más. No, Meherá no, decían, de tanto que morían. No era una vida fácil. Rashi personalmente viene 1.5 generación después de Rabenu Gershom, Maor Agolá. Rabenu Gershom fallece 1028 y Rashi nace 1040. Él era uno de los grandes Jajamim. Era el líder de todo Ashkenaz. El hijo de Rabenu Gershom se convirtió al catolicismo. A raíz de presión social, amenazas, discusiones ideológicas, intereses, debilidad. El amigo de Rabbi Shimon Agadol, el amigo de Rabbi Gershom Maor Agolá era Rabbi Shimon ben Yitzhak de Magenza, conocido como Rabbi Shimon Agadol. Que sepan, no a cada uno se le da el título Hagadol. Hagadol tiene que ser alguien como Rabbi Eliezer Hagadol, que tiene tanta sabiduría y conocimiento y liderazgo para que se llame Hagadol. Y le llamaban así por su grandeza. Rabbi Shimon Hagadol es el tío de Rashi. El tío de Rashi. Que sepan que la segunda cruzada, que esa ya se da en el 1146, eso ya le agarra al nieto de Rashi, Rabbeinu Tam, Baalei Tosafot. Y Rabbeinu Tam de Baalei Tosafot le agarraron como el rabino principal, los de las cruzadas, y le hicieron 5 heridas graves en la cabeza. Y casi me muero, dijo Rabbeinu Tam. Menos mal que un ministro que soborné con un caballo lujosos, algo así, me salvó la vida. No era fácil ser yehudí en ese entonces. Rashi sufrió mucho. A Rashi le dolió lo que hicieron a sus rabinos. A Rashi le dolió que el hijo de Rabbeinu Gershom Maor Agolá se fue al otro lado. A Rashi le dolió muchísimo
que el hijo de su tío, el hijo de Rabbi Shimon Agadol, Yani, el primo de Rashi, se convirtió en el papa de toda la religión católica. No de balde escribió Rashi a su hija, porque tenía puras hijas, al final de sus días, Kojitash begufin echlash, mi cuerpo ya se debilitó, ya no tengo fuerza de tantos sufrimientos, de tantos dolores ideológicos que sufro. Es uno de los motivos. ¿Por qué se sentaron todos esos jajamim a escribir el pshat de la Torah versículo por versículo? Uno de los muchos motivos, digo. Porque la gente no sabían Torah. Y al no saber Torah, llegaban del otro lado con versículos. Perdón, no estoy hablando de esa época nada más. Perdón. Hoy en día, en muchas de las yeshivot, tú puedes agarrar a un Talmid Jajam y hablarle de Kabbalah, de Gemara, de Rashi, de Rambam, de Tosfot, de lo que quieras. Cuando le buscas un versículo en Ishaya, el tipo no sabe ni dónde queda. De eso se aprovechaban el otro lado. Traían versículos, movían, inventaban, armaban, y el otro que no sabía, pues se quedaba así. Por eso se sentaron a escribir Perushim, para que la gente sepa en el Aleph Bet de la Torah cómo es debido. No puede ser que llegue alguien y te diga una estupidez y tú te quedes así. Que, como dije la semana pasada, que Jacob vino, cruzó las manos para bendecir a su nieto para hacer la cruz. Y que los espías que trajeron de Israel trajeron las varas de las uvas y iban cruzadas para hacer la cruz. Y Moshe Rabbeinu golpeó la roca 2 veces porque una es así y una es así. Decían unas estupideces que el Yehudí, de tanta ignorancia, de tanta presión, de tanta incomodidad, donde la vida y la muerte están en un hilo, pues se pasaban de bando. Qué difícil fue para Rashi vivir esa época y vivir el hecho que su primo, este es verdad, Eli, el Papa 158 en la lista, Víctor III, fue un Papa que duró 1 año y 16 semanas, del año 1086, cuando Rashi ya tiene 46 años, a 1087. Eli, cuéntanos sobre él. Me gustaría antes aclarar 2 cositas rápido. Primero, Rabbeinu Tam, cuando lo agarraron a Rabbeinu Tam, que le clavaron 5 estacas, no fueron en la cabeza, sino como supuestamente ellos habían dicho que le iban a hacer lo mismo que le hicieron a Yeshua. Fue una estaca en una mano, la otra en la otra mano, una en el pie, la otra en el pie, y lo querían matar de la misma manera que supuestamente los judíos habían matado a Yeshua. En ese momento pasó un general que lo salvó y le dijo que yo me voy a encargar de convertirlo al cristianismo. Al final lo llevó a su casa y lo salvó. Y la otra cosa también, hay que aclararlo, que en verdad los que eran ignorantes eran los cristianos, porque la iglesia no los dejaba estudiar, no los dejaba ir a tener cultura. Solamente los que trabajaban en la iglesia eran los que sabían, como dijo acá el Rabanillar, pero en general el pueblo era totalmente ignorante. El único pueblo que estudiaba desde el Kitab, como se dice, desde la escuela, desde el kinder, eran los judíos. Nada más que estudiaban siempre lo que era la Mishnah, la Gemara y todo eso. Pero el pueblo en sí, el cristiano, era totalmente ignorante. La iglesia era la que siempre trataba de pelear justamente y discutir en los debates contra el judaísmo. Pero lo que usted habló, Jajam, en esa ciudad de Magencia, que hoy en día es conocida como la ciudad de Mainz, en Alemania, en esa ciudad vivían muchos jajamim y vivían 2 personalidades judías muy relevantes que enseñaron la Torá a cientos y a miles de alumnos. Uno era Rabbeinu Meshulam Agadol, también se llamaba grande, y el muy afamado Rabbeinu Gershom Meor Agolá, que era la luminaria de la diáspora, que fue el que puso muchas takanot. El trono rabínico fue ocupado justamente después de que fallece Rabbeinu Gershom por uno de sus compañeros y alumnos, se llamaba Rabbi Shimon, como dijo Rabbi Shimon Agadol, que le agregaron luego el título del Gadol. Él era hermano de la mamá de Rashi, por eso era el tío de Rashi.
Y en cierta ocasión, este rab, Rabbi Shimon Agadol, era un rab muy, muy grande. Él estaba sentado escribiendo un hermoso poema, un poema litúrgico, que de ahí en adelante, hasta hoy en día, se introdujo en las oraciones de los días de Rosh Hashanah y creo que de Kippur, de los Ashkenazim, cuando de pronto entró el hijo, un niño de 6 años, y vio que estaba escribiendo algo y le preguntó, ¿qué es lo que estás escribiendo, papá? En ese momento, él le dijo, estoy escribiendo justamente con tu nombre, el Hanan, así se llamaba el hijo. Y es un cántico, una liturgia que cantan los ashkenazim, el Hanan Nahalató Benoam Leashpaar. Voy a compartir pantalla un segundo para entender más o menos de qué estamos hablando. Bueno, entonces, ahí fue cuando le preguntó, a ver si puedo acá compartir, para pasar acá. Bueno, ahí fue cuando le preguntó qué es lo que está escrito el Hanam Nahalotov Benoam Leashpaar, que dice, Dios concedió la herencia para embellecerlo. Entonces el hijo le dijo al papá en ese momento, papá, me lo he aprendido de memoria, nunca me lo olvidaré. Era un niño de 6 años, unos meses, de 4 años. Unos meses después, ese niño se enfermó de gravedad y justamente era el día de Rosh Hashanah, que todos acudían a la sinagoga, al Bet Knesset, y dejaron al niño con una criada, con una mujer que lo cuidaba, se llamaba Margarita. Y en ese momento, ella como ferviente cristiana, estando a solas con el niño que se sentía mal, estaba enfermo, supuestamente le habían enseñado que para salvarlo al niño del infierno tenía que bautizarlo. Y con un poco de agua de ahí de un florero, lo bautizó, o agua que le habían dado a la iglesia para ese fin, cuando lo bautiza y se lo lleva a la iglesia. Cuando regresa Rabbi Shimon con su familia, se dan cuenta que el niño no está, pero la muchacha la fueron a buscar y se había vuelto loca, se había pegado en la cabeza contra la pared y nunca más recobró su conocimiento. La única persona que había podido dar esa información era la muchacha, pero esa muchacha, esa mujer, ya no estaba en sus cabales. El responsable de todo ese secuestro había sido un cura, se llamaba el cura Tomás. Él había bautizado al niño que había perdido el conocimiento de tanto, había perdido la memoria de tanto que estaba enfermo, y al final recobra la memoria, pero ya se olvidó quién era este niño, que era un niño prodigio. Y al final a este niño le ponen un nombre, le ponen como Félix, lo llaman Félix, y él lo llevaron a una iglesia en Bamberg, en la iglesia de San Jacob se llama, y este niño ahora se transformó en un niño prodigio. Todos los curas de esa iglesia lo veían con una inteligencia impresionante, una memoria, algo era un asombro increíble. El prior ahí, entonces, orgulloso de ese niño, lo lleva a Roma. Dijo, este niño es algo impresionante. Lo llevan a Roma y hasta lo presentaron al mismo Papa, el Papa Alejandro II, quien lo puso en manos de mayores, de conocidos ministros, para que él pueda crecer. Y ahí fue en el año 1073, este niño, Félix, que ya tenía 16 años, tenía un protector, se llamaba Hildebrand, que ese mismo protector de él accedió al trono papal, se lo conoció como el Papa 157 de la Iglesia Católica, el Papa Gregorio VII. Este Papa fue el que puso el celibato. O sea, hasta ese momento los curas se casaban. Este Papa fue el que a partir de ahí prohibió a los curas casarse, a los sacerdotes, porque tenían que dedicarse supuestamente a lo que es la santidad. Vemos lo que pasó al no casarse, todo lo que provoca estas cosas. Bueno, ni bien ascendió este Papa, Gregorio VII, él, como dijimos, promulgó el celibato, que nadie se puede casar, y ahí se le vino todo el mundo encima. Imagínense, los sacerdotes casados ahora se tienen que divorciar. Todo el mundo, todos los que eran sacerdotes, curas, obispos, se tenían que divorciar. Pero él se le puso el mundo encima y él mandó justamente a este muchacho, que era Félix, el Hanan, que lo habían secuestrado, y mandó a que vaya a convencer a varios, para que vaya a convencer a diferentes lugares al pueblo, para que no se le levanten contra él. Mandó mensajeros a todos lados. Pero más adelante, este iba escalando posiciones. A los 25 años, llegó a una posición en el año 1085 que nadie había llegado. Y justamente ahí, también le corrijo que fue en el año 1085, ese Papa Gregorio VII pronunció antes de morir las siguientes palabras. Dijo, amé la justicia
y fui enemigo de la maldad, y por lo tanto le pidió también que a su secretario, el joven Félix, fuese su sucesor. En ese momento, cuando muere, suben como papa a Félix, que era, como dijo, el primo hermano de Rashid. De repente lo sumen el Papa 158, lo asume como el Papa 158 de la Iglesia Católica, un 24 de mayo de 1086. No mucho tiempo después de que asumió, se presenta en el Vaticano un sacerdote, Tomás, y le revela algo importante, y le dice que él venía, de dónde venía, nadie sabía él de dónde procedía. Entonces él le prometió, le dijo que esto no lo puede saber nadie, el mismo el Hanam, el mismo Papa Víctor III, y le dio un cargo importante. Y ahora la pregunta era, ¿cómo hacía para venir a su papá desde Maguncia, desde Mainz? No tiene mejor idea que poner 3 decretos que no pueden hacer Brit Milá, solamente en esa ciudad. En las ciudades de al lado sí, no hay ningún problema, pero en esa ciudad no pueden cumplir Shabbat, a menos de que venga el rabino y le explique el motivo. De esa manera lo hizo venir. ¿A quién? A su propio papá, Rabbi Shimon Agadol, alumno de Rabbeinu Gershon. Hasta que al final llegan al... este que vemos acá es el Papa Víctor III, el Papa 158. Obvio, cuando era Papa, después ya no tenemos foto de él. Entonces, una vez en Roma, el Rabbi Shimon se presenta, se acordó que iban a platicar para poder cancelar esos decretos. Se juntaron en su despacho privado, y entonces el Papa Víctor III le pregunta una vez solos, le dijo, Rabino, ¿su mujer aún vive todavía? ¿Cuántos hijos tiene, Rabino? Entonces él le dijo, tengo 4 hijos, y 2 hijas. ¿Y dónde viven? Y les contó que en cada lugar donde viven, Yehudá, mi hijo mayor, vive en mi casa, Yosef es rabino en Mainz, Meir, mi tercer hijo, es comerciante en París, donde se casó con la hija de un destacado ciudadano. Nehemia, mi 4º hijo, es soltero. Tengo 2 hijas. Entonces el Papa le preguntó, ¿pero no tiene algún otro hijo más usted? Le dijo, sí. Suspiró profundamente. Tuve otro hijo, pero desapareció a la edad de 4 años, sin dejar el menor rastro. Y entonces le pregunta al Papa, ¿y usted no sabe dónde puede hallarse su hijo? Miren, nosotros teníamos una mujer que lo cuidaba, pero enloqueció y era la única que me podía dar. Yo creo que lo echaron al río Rin, lo habrá matado. Entonces le dijo, ¿cómo se llamaba su hijo, ese que usted perdió? De ahí le dijo Rabbi Shimon Agadol, el Hanan. En ese momento le llegó la idea, en ese momento el pensamiento que él le había prometido a su papá que nunca se iba a olvidar. Y le dijo, el Hanan Nahalató Benoam Leashpaar. En ese momento se acordó de lo que el papá estaba escribiendo cuando él tenía 4 años. Y se abrazaron, se dio cuenta que era el padre. Le dijo, yo soy tu hijo el Hanan, de que hace mucho me había perdido. Se abrazaron, rompieron en llanto. Y ahí empezaron la discusión, porque Rabbi Shimon le decía al papá, bueno, regresa. Y él le decía, aleja de todo esto, toda esta corona, todo este lujo que aparentemente es un lujo que no está resplandeciente, pero no es algo verdadero. Y él le dijo el Hanan, le dijo, pero papá, ¿qué pretendes de mí? Yo pude llegar acá después de mucho esfuerzo, pero es más, te ofrezco de que yo puedo desde aquí hacer mucho más por los judíos. Yo ahora sé que soy judío. El papá le dijo, no es eso, yo te ofrezco ahora un amor de padres, te ofrezco un amor de hermanos, algo que no alcanzaste a conocer. Te ofrezco el amor de una mujer que acá no puedes tener en este estado, nunca vas a lograr. Y el Hanan le insistía, dice, bueno, pero yo puedo influir en favor de mis hermanos. Le dijo, nunca decimos nosotros, GT, para que otros, no, voy a pecar para que otros no pequen. A Israel no es así. Al final, después le dijo que se vaya el padre y que él iba a regresar. De alguna manera tú vete y de alguna manera yo voy a regresar. Y al fin, así pasó. Más adelante él se escapa por abajo después de un año. Justamente se llama el castillo de San Angelo, que tiene comunicación con el Vaticano. Sale de ahí por el castillo de San Angelo y se va y se regresa a donde vivía su papá. La cosa era que nadie podía saber quién era. Regresa al final a donde con su padre a Mainz,
¿Y qué pasó con él? Cuando entraron al otro día, porque no abría, entonces empezaron a ver qué pasó, abren y no está. Había muchas opiniones. Unos dijeron que fue la influencia de la cábala, que este papa estudiaba mucha cábala, entonces, por lo tanto, desapareció. Justamente un 16 de septiembre de 1087 desaparece, ahí abandonó el Hanam, el palacio papal, nunca más retornó. Y muchos decían que desapareció, otros decían que era tan sagrado que subió al cielo caminando, por lo tanto desapareció. Otros decían que al final él se retiró y murió en otro lado. Cada uno decía algo diferente. Entonces, unos decían que se retiró a la ciudad de Monte Cassino y ahí falleció en el año 1087. Hubo quienes decían que era una persona muy sagrada. Bueno, pero nadie se le ocurrió pensar que se regresa con su papá. Y se regresa a estudiar y justamente se convierte luego en uno de los Baalei Tosafot, en uno de la época de los Tosafot, y figura en varias Gemarot. En una de las del Talmud, donde en la hoja 2 de Masejet Avodah Zará, justamente acá lo vemos, el tratado de Avodah Zará, ahí hay una pregunta en el Tosafot, si se podrían utilizar el dinero que se dona para la iglesia. Entonces él contesta, y ahí lo vemos, Ama Rabbi el Hanan, dijo Rabbi el Hanan, el ex Papa Víctor III, dijo, por cuanto que ese dinero no lo usan para la Avodah Zará, sino lo usan para beneficio propio. Él sabía, porque estuvo mucho tiempo, estuvo en la iglesia y estuvo con todo ese tema. Entonces dijo, por lo tanto, se pueden usar esas monedas. Este llegó a ser un Baal Tosafot. ¿Qué pasó con Rabbi Hanan? Al final, en la época de los cruzados, él se reúne, los persiguen y se escapan todos a una torre. Había 816 Yehudim ahí, y él también, y los Jajamín sabían que no tenían escapatoria y decidieron suicidarse. Y él sube a la torre como Rab y ahí explica y ahí cuenta toda su historia de quién había sido él. Que él, el famoso Rab el Hanan, había sido el Hanan que habían secuestrado y había llegado a ser el Papa 158 de la Iglesia Víctor III. Ahí contó y después de eso se arroja de ahí mismo de la torre y se muere. Este era otro de los papas que él, siendo secuestrado, no sabía lo que pasó, pero al final vuelve con Rabbi Shimon Agadol, una época terrible, la época justamente de las cruzadas, donde más de 300 comunidades fueron destrozadas y muchos grandes Baalei Tosafot también fueron masacrados. Muy interesante, Eli, muy interesante. Uh-huh. Seguimos con el tercero, que vamos a decidir hablar de él. Ya le dijo Eli al principio. Eli, ¿retiras la presentación un minuto? Ya. Ya dijo Eli al principio que, otra vez, estamos hablando de los que se sabe con certeza absoluta, etcétera. Hay otros que son descendientes de los descendientes, otros que hay dudas. Decidimos hoy no hablar de los que hay mucha duda, sino escoger nada más 3 que son seguro y hay mucha historia interesante a su alrededor. Por lo tanto, al tercero, que vamos a hablar de él, ya nos vamos a la época de la expulsión de España. Un poquito de historia para saber de qué época y de qué acontecimientos estamos hablando. Aquí estamos. En el momento que se desatan las discusiones particulares, públicas, entre Yehudim y Goim, cada uno empieza a demostrar su verdad y aferrarse a ella. En el mundo entra un nuevo jugador, los almohades, los musulmanes. Estos empiezan guerras, conquistas, y entonces el judaísmo se encuentra entre 2 avalanchas que salieron del judaísmo, pero los musulmanes y los católicos peleando territorios, peleando Jerusalén, peleando sin parar. Y en medio los Yehudim. Una vez los 2 le dan cachetada, una vez se refugian ellos aquí, una vez van para el otro lado. No fue fácil la vida del Yehudí,
en ese entonces. Después que España empieza a recuperarse un poquito, en la época del rey Fernando III, el rey de Castilla. Segundo. ¿Ah? Segundo, corrijo. Fernando II. Fernando II. Sí. No pasa. Ok, di a Wikipedia que quiten un palo. Sí, da un palito de más. Está bien. Okay. La época del judaísmo era anormal. Estaban tan bien, la época de Torah Zahab, la época dorada del judaísmo, rabinos, shivot, templos. En el gobierno hay muchos Yehudim, ministros importantes, etcétera. En esta época de este rey, tanto estaba bien la situación que hasta hoy, en su lugar de donde le enterraron, hay todo un escrito en hebreo de alabándole y agradeciéndole y explicando que falleció el viernes la noche, etcétera. Todo eso demuestra la buena relación que había entre los Yehudim y el reinado y entre todos. Llega el momento de la boda de Fernando e Isabel, que casualmente, comillas, los casamenteros son rabinos, es decir, los que les presentaron y organizaron la boda y que se junten los dos reinados, eran rabinos, eran gente importante. Entre ellos, don Itzhak Abarbanel, que era el tesorero del rey de Portugal. ¿Correcto, Eli? Y él... Luego pasó a ser el tesorero del rey de España, cuando se escapó de Portugal, sí. Y él es una persona muy influyente. Y cuando sale el veredicto, perdón, les explico por qué salió el veredicto de Fernando e Isabela. Cuando los de España logran conquistar y alejar a todos los musulmanes, la última estaca, la última batalla era en Granada. Ahí, cuando ya sacaron a los musulmanes de Granada, sintieron los reyes de España que es el momento de asentar bien la religión católica. Ya se fueron los musulmanes, ya vamos a poner orden aquí. La Inquisición es un tribunal que decide qué es correcto pensar, cómo es correcto vivir, y de nuevo los judíos se enfrentan a la dura realidad de o te conviertes bien, sin bromas, no a escondidas, sino así, o te largas del país. Y muchos decidieron irse, dejando todas sus pertenencias, solo irse del país en tal de no abandonar su religión. Aquí en una foto donde se demuestra incluso a don Itzhak Abarbanel saliendo, aquí a la derecha tienen el veredicto de la expulsión de España. Le ofrecieron los reyes a don Itzhak Abarbanel de todo, solo acepta nuestra religión, eres el tesorero, eres el más importante, nada. Otro compañero de él, conocido como Abraham Señor, él, su debilidad, por llamarlo así, ideológica, sí causó que se convierta. Dicen que nada más por afuera, para no perder el puesto o quedarse adentro o influenciar de adentro. Y él, Abraham Señor, sí decide pasarse al otro bando. Algo increíble que descubrí hoy. A ver, Eli, si logro sorprenderte por lo menos con una. Descubrí un descendiente de Abraham Señor. ¿Yudí o Goy? Era escaño en la Knesset de Israel. El Haver Knesset David Corán. Nacido en 1917, fallecido en 2011. Era Haver Knesset del Maharaj, junto con Shimon Pérez y Yitzhak Rabin, y él es descendiente de Abraham Señor. Total, esta decisión no fue nada fácil. Pero, justamente,
a esa misma hora de la expulsión de España, donde muchos judíos se encuentran en el aire sin saber dónde ir y qué hacer, en el Vaticano se sienta el Papa Alejandro VI. Cuéntanos de él, Eli. Aprovechando lo que dijo recién de Abraham Señor, yo también lo voy a sorprender con algo, Jajam. Cuando él se convierte, porque a los dos le dan la oportunidad de convertirse, incluso el rey y la reina le dicen que se convierta, aunque sea a los ojos de la gente. O sea, no tenían que, ocultamente, que sigan cumpliendo la Torá y las Mitzvot. Entonces, Rabbi Isaac Abravanel no acepta, dice, pues yo no acepto de ninguna manera porque no me interesa que la gente piense que yo, aunque yo tenga que cumpla todo, pero que la gente me vea que yo me convertí, no aceptó. El que sí aceptó convertirse a los ojos de la gente fue Abraham Señor, y cuando se convierte se cambia el nombre y se pone Fernando, porque el que lo bautizó, el padrino, era el mismo rey, Pérez Coronel. Ese fue el nombre que cambiaron. Fernando Pérez. Corán es un abreviado de Corel. ¿Qué es Pérez Coronel? ¿Por qué se puso ese nombre? Si lo vamos a ver, es Fernando por el rey, Pérez Coronel, perezco Ronquel. Perezco, o sea, al convertirme, perezco quiere decir me muero cantando por Dios. Pérez Coronel, Pérez con Ronquel. Por eso se cambió ese nombre, porque él dijo, me voy a convertir a los ojos de la gente. Y no tiene mucho tiempo, como unos 15 años, encontraron en su casa, donde vive él en Segovia, una sinagoga oculta, y hoy en día se puede visitar. Abajo, en el sótano, donde él hacía tefilá después de que él se había convertido. No quiere decir que está bien, porque al final sus descendientes se terminaron al final convirtiendo. Pero eso fue lo que había sucedido y por eso se cambió y se puso Fernando Pérez Coronel. Pero algo increíble, cuando salió el edicto de expulsión, que lo vemos acá, les dieron unos 3 meses, desde el 31 de marzo, que fue el edicto de expulsión, hasta el 31 en principio era de junio, al final dieron un mes más, 4 meses, 31 de julio. Mientras muchos jajamín mandaron a diferentes lugares para ver a dónde iban a aceptar a los judíos. Muchos países no querían aceptarlo. Uno de los que aceptaron a los judíos fue el Imperio Otomano, quiere decir los otomanos en Turquía, y varios lugares donde iban. Pero algo insólito, mandan a preguntar al entonces Papa, en ese entonces, el famoso era Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, le mandan a preguntar, de casualidad, si aceptan que los judíos españoles puedan entrar como judíos a Italia. Sorprendentemente, el Papa le dice que sí, que ustedes los judíos pueden acá entrar y no necesitan convertirse, pero le dicen, no, a ver, no entendemos. Supuestamente nos están expulsando de España por orden del Papa, así dicen los reyes católicos, Fernando e Isabel, porque no queremos convertirnos a cristianos. Y usted nos está recibiendo, nos recibe, aunque no nos vamos a convertir a cristianos. El Papa les dijo que sí. El Papa Alejandro VI, Papa Borgia, que era de lo peor, se di cuenta que eran asesinos, que ellos todo era, había incesto ahí con una hija, Lucrecia, y era algo terrible. Hasta un harén tenía dentro del Vaticano. Pero con los judíos fue algo sorprendente. Nadie podía creer que el mismo Papa de la Iglesia Romana ahora acepte a los judíos que vengan de España. Pero lo más sorprendente fue que cuando los mismos judíos que vivían en Roma se enteraron que iba a venir un contingente de judíos españoles, lo mandan a sobornar al Papa y le mandan 1000 ducados de oro para que no acepte a los judíos que vengan a Italia. Tenían miedo que pierdan su trabajo, tenían miedo que luego se meta la Inquisición ahí. Bueno, cuando recibe ese dinero, ese 1000 ducados de oro, el mismo Papa le dice, a mí no me interesa el dinero, pero lo que sí me sorprende es que yo tengo entendido que los judíos siempre se ayudan unos a los otros. En este caso, ustedes me están dando 1000 monedas de oro para que yo no reciba a sus hermanos. No me interesa el dinero y ahora se van ustedes echados de Italia. Los mismos que vivían ahí hace tiempo, desde la época del Bet Hamikdash. Entonces, ellos se sorprenden, dicen, ¿qué hacemos? Se desesperaron. Fueron a hablar con los secretarios del Papa Rodrigo Borgia, le dijeron, ¿qué hacemos? Le dije, este Papa le gusta mucho la plata, le gusta mucho el oro,
van a tener que duplicar, van a tener que mandarle ahora 2 veces más, 3.000 monedas de oro para que no solamente acepte a los judíos que vienen de España, sino que también no los eche a ustedes. Bueno, dicho y hecho, le mandaron 3.000 monedas de oro y al final, después que juntaron y con promesas y todo, al final recibió a los judíos y nunca los hizo convertir a los judíos que habían expulsado de España. Este papa era Alejandro VI, el papa Rodrigo Borgia. Se dice que él era originario de la ciudad de Borja, por eso se cambió el nombre, se lo puso italiano, Borgia, pero era Rodrigo Borja, de Zaragoza, ahí vivían muchos judíos. Él descendía de una familia marrana, una familia de conversos. No él se había convertido, sino ya su bisabuelo y sus abuelos se habían convertido al cristianismo. Además, el hecho de que este papa fuera amigo, tenía muchos amigos judíos, y permitiera a los judíos instalarse, establecerse, los judíos que habían expulsado de España, que se establecen en Roma sin tener que convertirse. Incluso, algo chistoso, cuando lo retrataban a él pedía que se hiciese notar su nariz de ascendencia judía. Y lo podemos ver, no hace falta hablar mucho. Él decía, yo quiero que me retraten con la nariz, mi nariz de ascendencia judía. Obvio, él, como dijimos en un principio, no era el que procesaba judaísmo, no era el que cumplía, pero era descendiente de judíos, y lo que tuvo bueno, de entre todas las cosas malas que él tenía, es que aceptó a los judíos y nunca hubo expulsión de judíos en Italia. Nunca. En España muchas veces, en Francia, en Austria, en Alemania, en Italia nunca lo hubo, porque él había decretado eso. Y pues, más adelante se puso lo que es el gueto de Roma, pero él aceptó eso y aceptó a los judíos. Por eso fue una de las cosas interesantes que podemos decir que él mismo aceptó, porque tenía ascendencia judía. Muy interesante, Eli, querido, como siempre. Ya tenemos que ir cerrando un poco la idea. Faltó muchas cosas. Quiero que sepan que vuestro servidor y Eli tuvimos muchas conversaciones. ¿Me retiras la presentación, Eli Tzadik? Sí, perdón, sí, ya voy. Muchas reuniones por Zoom para ver de quién hablamos, de todos los que se dice, lo que hay, desde los últimos también, pero con esta información yo creo que quedan las cosas muy claras. No se puede juzgar a mucha gente durante la historia que ellos o sus padres tuvieron que tomar decisiones difíciles. Que nadie pase por pruebas como esas, pero tener una espada en la garganta, no la tuya, no tu garganta, la garganta de tus hijos, de tu pareja, de tus padres. Y sabes que si no te pasas de bando te matan, no es nada fácil. El judaísmo sufrió mucho, desde yihad musulmán, que les obligaban a convertirse y creer en su religión, en cruzadas del otro lado. El judaísmo nunca obligó a ninguno que sea judío. Es más, el que quería ser judío le ponían tantas trabas para que no lo sea. Lástima que todas las naciones del mundo no copiaron del judaísmo 1.000.000 de cosas. Lástima que eso no lo copiaron. Lástima que no dejaron vivir y vivieron. Creer en lo que quieras y tú crees en lo que quieras. El judaísmo nunca quiso quitar la religión a nadie. Pero sí siempre pidió, respeta mi religión. Cerramos con la época moderna. Los últimos 100 años también fueron difíciles. Muchos niños, cuando los padres se veían amenazados de muerte, sea por el holocausto o sea por cosas parecidas, simplemente agarraban al niño, lo entregaban en manos de iglesias, vecinos, en tal que viva, y ellos iban a la muerte. Muchos de ellos, de esos niños, se perdieron. Ni saben que eran niños adoptados, ni saben que eran judíos. Otros supieron, pero ya era tarde, ya se acomodaron en su vida. Eli, sí. pon la canción.
Vamos a poner un video que dura 5 o 6 minutos y ahora terminamos lo que... Sabes, Eli, espérate un minuto, nada más quiero decir algo. Gracias a Ok. Dios tenemos mucha gente en este Zoom. Yo les aconsejo, vamos a alargar hoy la clase un poquito. Todavía tenemos dos historias muy recientes, relativamente, muy impactantes, pero quiero que vean esta canción que dice mucho de lo que pasó en esta época. Antes de decir esta canción, Rab, contamos que el Rab Kahneman era el Rab que formó la Yeshiva de Ponovich. Él se había ocupado de rescatar a muchos niños judíos que fueron entregados por sus padres a familias cristianas que habían sido puestos en monasterios, en conventos. Y él empezó haciendo averiguaciones para poder viajar a cada lugar, a los diferentes países y rescatar a estos niños que habían sido entregados por sus padres, porque los padres ya habían muerto en las cámaras de gas. Y fue la misión de él era rescatar a estos niños. En uno de esos viajes, el Rab Kahneman se enteró de que en un internado, en un monasterio, había niños judíos. Entonces, él llamó al sacerdote de aquel lugar para explicarle la situación y decirle que él tenía que llevarse a estos niños a Eretz Israel. Y el sacerdote le respondió que él estaba seguro que ahí no había niños judíos en ese convento, pero si quería venir, que llegue, que venga, pero solo le permitiría 5 minutos en una visita y que en esos 5 minutos él debía revisar a ver si había o no niños judíos. El Rab Kahneman le dijo... Detectar a los judíos. Detectar, exactamente. El Rab Kahneman le dijo, pero 5 minutos, es imposible. Ahí había cientos de niños en ese convento. ¿Cómo en 5 minutos yo voy a detectar y voy a saber qué niño es judío? Pero no tenía otra opción, no había otra veridad. Y el Rab tuvo que... No, espera, Eli, no digas qué hizo. Ok, exactamente. Ahora vamos a ver lo que hizo en este video. Un segundo. Lo voy a pasar. Voy a pasarlo un segundo. Espérame. Un segundito. Que... Espérame. A ver. Bueno, esto después les voy a mostrar lo que pasó. Bueno, déjeme pasar el video. A ver si lo tenía, por esto vamos a hablarlo después. Un segundo. Ya. Ahora viene traducción, ¿eh? Esto es lo que yo les conté recién, que habló con el sacerdote para ir a buscar a los niños. Just may yet survive this war. In the shadows stood a man in black. My child, he said, you must not look back. Yet
mother's words from their last embrace. Shema, Shema Yisrael. Know that there is but one God above. When you feel pain, when you rejoice, know how it longs to hear your voice. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Deep within the iron gate, far from the stench of war and hate, hewn out of a world gone insane. You must believe us, he was told, our faith alone can save your soul. Please let us heal your wounds and ease your pain. He tried not to forget his past, his home, but he was so very young and all alone. While visions of a shtetl, once vivid and clear, began to fade and all but disappear. Shema, Shema Yisrael. Know that there is but one God above. When you feel pain, when you rejoice, know how it longs to hear your voice. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. The winds of war had finally passed. One man took on the sacred task to bring the scattered Jewish children home. He traveled far from place to place, a quest to reignite the faith of those sent into hiding long ago. He entered the fortress gray and cold. Your kind is not among us, he was told. Hashem above, he whispered, please don't let me fail. As he began to sing, Shema Yisrael, Shema, Shema Yisrael. Know that there is but one God above. When you feel pain, when you rejoice, know how he longs to hear your voice. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema, Shema Yisrael. Know that there is but one God above. When you feel pain, when you rejoice, know how it longs to hear your voice. Hashem Elokeinu, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema, Shema Yisrael. Know that there is but one God above. When we feel pain, when we rejoice, know how it longs to hear our voice. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem Elokeinu, Hashem Qué impresionante. Impresionante es cuando
Nada más digo esto, cuando el rab que hizo en esos 5 minutos entró cuando estaban dormidos y en ese momento dijo, Shema Israel. En ese momento, de repente, comenzaron a irse las voces de los niños que venían de diferentes lugares y dijeron, tate, tate, papá, papá. Y ahí pudo rescatar a todos esos niños, que en 5 minutos era algo imposible, pero cuando dijo Shema Israel, en ese momento se despertaron y se los pudo llevar a Israel. Sí, Eli, querido, y de todo el video, lo que a mí más me emocionó, si Eli, retiras la presentación un segundo. Sí, ya, sí, cómo no. Lo que a mí más me impresionó es justamente ver esos barcos trayendo a todos los Yehudim, también los niños, a la tierra de Israel. No entendemos la maravillosa época que nos tocó vivir. Cuando tienes Eretz Israel, cuando tienes al judaísmo en su esplendor más increíble, donde tienes Talmidei Jajamim, Torah en todos los idiomas, tecnología que te ayuda como esta a toda la transmisión. Veshavu banim likvulam, y retornarán los hijos a su territorio. Qué difícil fueron esos últimos 2000 años. Qué difícil fueron las dudas, las tentaciones, las confusiones, el libre albedrío. Todavía sigue. A lo mejor hoy en día la duda de un yehudí no será entre una religión y otra tanto, a menos que se estén asimilando lamentablemente, pero sigue todo con la tecnología y las tentaciones y las locuras. No para el mundo de ser un reto. Pero qué increíble ver esos niños rescatándose. Quiero de mi parte ir cerrando hablándoles de un niño recién casi. Jacob Baxter. Su historia es impresionante. David, ¿me pones por favor el video? Y yo hablo mientras corre. La historia de él es una historia de un niño que fue entregado a las familias vecinas para que le cuiden, para que no se muera. Él llegó a ser un cura muy exitoso. En el momento que descubrió que su vida no es la que él pensó, sino su origen es judío, regresó a Israel, buscó a su familia, la encontró y regresó a su pueblo original. Eso hoy, recién, para que sepamos que Baruch Hashem sobrevivimos a este tsunami que no terminó 2000 años. Y no se vale olvidarse de eso, no se vale valorar eso. Pero Jacob, él y mucho más, personas conocidas y no conocidas, secretas, ocultas, reveladas, llegaron a regresar a la casa. David, ¿tenemos el video? 1 minuto más, Jajam, 1 minuto. Hoy en día quiero que sepan que hay libros que explican y refutan todas las excusas, todas las preguntas. Ya no hay duda de qué pueblo somos. Ya no hay duda de Torah Temed Natah Betochenu. Qué emocionante subir al Sefer Torah y decir Saberajá con toda la fuerza. Shebachar banu mikol ha'amim venatan lanu Torah Temed Hayeh Olam Natah Betochenu. El pueblo eterno, el pueblo que todos intentaron exterminar, solo que no supieron un detalle. Al pueblo eterno, que viene del eterno, que estudia la Torah eterna, que tiene un alma eterna, no se le puede aplicar la solución final. Cayeron muchos en el camino,
nos duele porque somos muy pocos, apenas 15 millones en el mundo, donde empezamos con los chinos, pero los que quedamos representamos a todos los que no pudieron estar. David, ya déjalo, gracias. Ya está, Jajam, en 30 segundos. Eli, dale Sí. tú. Algo importante que de lo que decía Jajam, fue un caso impresionante, que esto ocurrió en 1858 en Bolonia, y habían secuestrado el 23 de junio, resulta que había una familia yehudí, la familia se llamaba Levi Mortara, y de repente llegaron a secuestrarse al niño. Se dijeron que se tenían que llevar al niño, nadie entendía por qué. La mamá llorando venía un documento del Papa que justamente fue un 27 de agosto, él había nacido 27 de agosto de 1851. Fue una escena trágica, como acá la vemos en el cuadro, llorando la mamá tendida sobre la cama del niño. Los agentes decían que se tenían que llevar al niño y no entendía por qué. Así lo decretó el Papa. ¿Cuál era el motivo? El motivo era que la Inquisición tuvo conocimiento de que la familia esta, Levi Mortara, además que tenían 8 hijos, tenían una criada, justamente como el mismo suceso, se llamaba Ana Morisi, y ella declaró que como el niño estaba enfermo, lo trató de curar con agua bendita. Entonces, había una ley desde el punto de vista más extremo católico, de que un niño judío ya era cristiano, entonces no podía vivir supuestamente con los infieles judíos. Al final, los papás removieron cielo y tierra para lograr una audiencia, porque se llevaron al niño. Este era el Papa Pío IX, por eso le decían en italiano Pío IX. En Argentina, el Pío IX es un arrollado, justamente porque le decían el Papa arrollador. Se arrolló y se llevó al niño, se lo llevó a su casa, se lo llevó al Vaticano. El New York Times publicó 20 artículos de este tema en los diarios de todos los países, el diario de Gran Bretaña. Todo el mundo pedía, incluso en Gran Bretaña se juntaron 2.000 firmas de ciudadanos destacados, 79 alcaldes, 27 obispos, 22 arzobispos, todos 36 miembros del Parlamento para pedirle al Papa que regrese a ese niño, pero el Papa no lo regresaba. En una de esas visitas, acá lo vamos a ver, esta es la mamá, Mariana, se llamaba, casi se muere y no había manera de llevarla, estaba muy, muy enferma de lo que habían hecho. En una de esas visitas que le dieron chance a los papás para visitar a su hijo que estaba secuestrado por la iglesia, le dijo a la mamá: tú naciste judío y tú debes seguir siendo yehudí y seguir siendo judío. El niño le dijo a la mamá, mami, nunca olvidaré de decir el Shema Israel en las noches. Eso es lo que decía el niño. Esta es la foto del niño, Edgardo Levi Mortara. Entonces, todos los periódicos salieron algo contra ese papa, pero el papa más se entercaba. Incluso hay un cuadro muy famoso, el cuadro este que vemos, cómo se llevaba la iglesia al niño. Este es el papa Pío IX, que le decían el Papa Pío IX. Este es el niño de Edgardo Mortara. Y esta es una foto, increíblemente, del papa junto con el niño. Y no se los devolvía a los padres. Incluso mandaron cartas, hasta que al final fue algo impresionante. Se abolió la Inquisición por este caso. Y el que abolió la Inquisición se llamaba Luigi Carlo Farini, que no es raro, todos Minas Gerais, la dirección, la calle donde queda la sinagoga de Florencia, la famosa sinagoga preciosa de Florencia, queda en la calle Luigi Carlo, justamente por este suceso que había pasado. Hasta que incluso fue Sir Moshe Montefiore, se presentó ante el Papa, no lo recibió, para que puedan liberar. El Papa dijo: ustedes alarmaron a todos los periódicos del mundo, a mí me tiene sin cuidado, yo me río de ellos. Y no
le soltó y no soltó al hijo, a ese niño que se lo habían secuestrado. Los desesperados esfuerzos de los papás seguían ese niño internado. No había manera de que todo el mundo contra el Papa. Al final perdió el Papa. Todos los estados papales pasaron a ser ahora parte de la iglesia, parte del país, de Italia. Perdió todas las ciudades papales, pero no quería perder al niño. Al final, las fuerzas italianas, el 20 de septiembre de 1870, entraron con el rey Víctor Manuel II, invadieron los estados pontífices y Roma pasó a ser parte de Italia. Perdió todos los territorios, pero el Papa seguía enfrascado en que no quería devolver al niño. Desgraciadamente le lavaron la cabeza y ese niño a los 18 años volvió, pero volvió como un sacerdote a convencer a los papás para que se conviertan al cristianismo. Se perdió esa neyamá de algo impresionante de lo que fue. Acá lo vemos a Edgardo como ya de grande, después de 18 años, fue con sus papás para pedirle que se conviertan. Este señor nunca se casó. Al final, desafortunadamente, ese niño quedó con lo que se llama el síndrome de Estocolmo, que ya se identificaba con sus raptores más que con su familia. Y al final él falleció el 11 de marzo de 1940 a los 89 años. Nunca se casó ni nunca regresó, le habían hecho totalmente un lavado de cabeza. Incluso la prensa decía que él aceptó convertirse. Acá hay dice, el secuestro, ¿acaso es un secuestro del Vaticano? Como que ellos no reconocen. Hasta este niño, incluso Steven Spielberg hizo una película y ya la tiene terminada, lo que pasa es que la iglesia no lo deja que la proyecten. Es una película que se llama El secuestro de Kidnapping, el secuestro de Edgardo Mortar, acá lo vemos, y nunca, todavía la iglesia, él está insistiendo en querer, ya tiene la película filmada y hecha, y quiere publicarla, no más que es una parte de la película, él no, la iglesia no deja. Este es un suceso tremendo, incluso de ese cuadro que lo vemos acá, ya con esto termino, es un cuadro que se encontró en un negocio de antigüedades en Liverpool, Inglaterra, una pintura enrollada, y al final pagaron $400,000, fue comprada por un coleccionista y es acerca de todo este suceso. Y eso es lo que tenemos que dando. Eli, ¿el niño qué tiene puesto? ¿Tzitzit? Sí, el niño en el cuadro. Ahí. Sí, el niño en el cuadro. Ahí. Exactamente. Acá se ve, es un cuadro pintado de la época con tzitzit y cómo se lo estaban, la iglesia, los policías, cómo se lo estaban llevando en Bolonia. Nosotros estuvimos en Italia con un grupo, ahí donde él vivía. Es que, mira, él tiene tzitzit y mira el marco, tiene mezuzá. Es en la casa en Bolonia, era la familia o sea, ahí se lo secuestraron, porque decían que el niño ya es cristiano, porque lo bautizaron, y le secuestraron y nunca más lo devolvieron. Fue algo tremendo, que fue algo impresionante lo que pasó. Desgraciadamente le lavaron completamente la cabeza y ese niño se perdió en Am Israel. Ok, creo que fue muy interesante toda la información de hoy y yo quiero cerrar mientras veamos el video del que les hablé de Jacob Axler, el ex cura y ha regresado al pueblo de Israel. Quiero primeramente agradecer a Eli por toda la información. Eli, gracias, siempre es muy interesante compartir contigo este foro y ojalá que Akadosh Baruj Hu te dé salud, vida larga, bienestar y todo lo bueno. Con Berajá, 120 años. Gracias por todo lo que haces por Am Israel desinteresadamente. Gracias por toda la información que nos das. Nos conviertes a todos en más cultos, más conocedores de nuestra propia historia y eso es algo que vale oro, vale oro. Ser ignorante es la peor maldición que puede tener uno. Ser culto es la mayor bendición. Y a todos, mientras veamos este video de Jacob Axler, quiero desear a todos que cada vez tengamos la fuerza de elegir lo correcto en el momento correcto, con todas las tentaciones que hayan, con todo el libre albedrío y sus dificultades que se presenten. Y también, David, y también aprovechar para pedir a Boré Olam y a todas las almas existentes que escuchan esto y se le prende la llamita, regresen a casa, regresen al judaísmo, regresen a la Torah, regresen al Shabbat maravilloso. Muchos Yehudim pueden estar
en casa, pero no están totalmente en casa. Les falta todavía esa grandeza de apegarse a Boré Olam. ¿Y saben qué? Es de medalla de oro ser judío después de 2000 años tan turbulentes. Es de medalla de oro de poder ir a Eretz Israel, tocar la tierra de רציתי Israel. לחיות Es יהודי, medalla de oro בגלל שאני לא tocar la tierra de Israel. מזבילה מזוסה. אני לא רתחתי את ישו. כן, הרבה Aquí está שנים ex cura Jacob Axler, היה לי בראש como שאני לא va בן. regresando a la tierra de Israel. Le agradezco a mucho. פעם ראשונה סיפור על יהודים, היא בכתה מאוד. אז שאלתי אמא, Eli, gracias, למה Tzadik. אתה בוכה? אני יהודי? אז Gracias por היא invitarme. צחקה, Gracias, Tzadik. אני לא אוכף אותה, למה שאלה? אז ידעתי שזה בדיוק. אז אמרתי, אמא זה זמן שאתה מדבר לי, הכל. היא אמרה, היו לך חורים טובים מאוד, הם היו יהודים, הם היו נהרגו, נרצחו, ואם אני שאלתי שם שלי, כי אמרה, אני לא יודע. קיימנו טקס אזכרה. בגטו עצמו, המקום ממנו נלקחו הוריו למוות, והמקום בו הוא נולד. Esta es su familia. שם יעקב אמר קדיש לזכר הוריו, למרגלות אותה אנדרטה של המנורה שעומדת במרכז השטח של הגטו הישן. אני לא יודע איפה קבר אמא, אבא, אח, אני לא יודע, זה אומרים כשזה סוביבור, אבא זה שטוטחוף. אז אני, כמו נשארתי במשפחה וקסלר, אני רוצה לחיות בבית קברות יהודי. כשאמא אמרה שאני יהודי, אני שאלתי הרבה אנשים על יהודים. אני רוצה לחיות יהודי בגלל שאני נולדתי יהודי. אין לי ביטחון שאני אקבל תשובה פוזיטיבית. אולי הם כתבו, אתה לא יהודי. אני תינוק שנשבע. זה... כל החווה בשבילי זה פה, זה ישראל. אמא שלי הייתה ציוניסטית. זה כי היא חלמה לבוא בארץ. אני באתי. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom, un mevorach que tengan todos. Se les quiere muchísimo y se les desea todo lo bueno. La semana que entra, Bezrat Hashem, empezamos el curso de los 4 elementos, donde vamos a aprender sobre los 4 elementos, cómo influyen en el ser humano, en sus cualidades. Un curso maravilloso de 4 secciones, 4 semanas, Bezrat Hashem, de toda la personalidad de uno y cada uno con cuánto porcentaje tiene en su persona, en su cuerpo, en sus cualidades de los 4 elementos. Les deseo Shabbat Shalom, Eli, de nuevo gracias, hasta luego a todos. Música, por favor. Gracias.